Nos encontramos en zona 10 de Ciudad de Guatemala y vamos a realizar un recorrido no en una calle o en una avenida, sino vamos a visitar la zona que es conocida como el barrio Ciudad Vieja, acá en zona 10, y que tiene una combinación entre modernidad y arquitectura de época, y que está ligado también a los orígenes de la ciudad de Guatemala, ya instalada en esta zona, entre otras, que vamos a hablar bastante largo en este recorrido. Y tenemos ya pues el primer avistamiento de esta zona. Estamos acá caminando sobre la avenida La Reforma y pues nos encontramos en la zona donde se ubica el condominio Reforma 10. Aquí vamos a dar inicio a este recorrido por Ciudad Vieja, uno de los lugares con historia en el Valle de las Vacas y que corresponde al cuarto traslado de la capital del Reino de Guatemala en el interior de este valle. Y pues nuestro primer espacio es este que menciona Armando, el edificio Reforma 10, una construcción diseñada por la Oficina de Arquitectura Solares y Lara, un edificio que data del año 2010, de 12 niveles, completamente de oficina. Así que en su interior se encuentra la Embajada de Alemania, la Embajada de Suecia, la oficina de Pro Interseguros, Seguros Mapfre, Publinews, la Cámara Coreana de Comercio, la Oficina de Atención Técnica Wiltec Guatemala, Michatoya, Index, Sociedad Anónima, entre otras. De hecho, es uno de los edificios que tiene bastante presencia a lo largo de la avenida Reforma, acá entre zona 9 y zona 10, pero vamos a mantenernos en la parte oriente. Entonces no vamos a salir de zona 10. De hecho, estamos haciendo este cruce hacia la 10ª calle o la 10 calle para recorrer y dar inicio a toda esta zona. Prácticamente hablar de Ciudad Vieja es remontarnos a muchos pueblos o muchos poblados que se encontraban en el anterior lugar, en el anterior establecimiento de la capital del reino, Santiago de Guatemala. Santiago de los Caballeros, actualmente conocido como Antigua Guatemala. Este espacio, definitivamente, cuando suceden los terremotos de Santa Marta, pues se busca la manera, hace exactamente 250 años, de encontrar otro espacio apto para que la capital del reino se trasladara a un lugar, y seleccionan el Valle de las Vacas o el Valle de la Ermita. Para trasladar la capital del reino era necesario que poblados que le proporcionaban a la capital ciertos elementos para que ésta subsistiera también se tenían que trasladar. De hecho, por tal motivo, los poblados de Jocotenango, entre otros, tuvieron que pasarse junto con la capital del reino, y no era algo que tenían que platicarse con los indígenas o los sobrevivientes de los indígenas, sino que era una orden explícita que todos los poblados se tenían que trasladar a este valle junto con la capital. Y pues de esa manera se busca un espacio para que el poblado de Ciudad Vieja, que está también en los alrededores de la actual Antigua Guatemala, se trasladara con todos los demás barrios que se encontraban en los alrededores. De esta manera encuentran un espacio pequeño, muy cercano a unas fincas de explotación urbana, cerca del Llano de la Culebra, para establecer el poblado de Ciudad Vieja. Y es ahí en donde pues
se ve el inicio de la historia de Ciudad Vieja ya junto con el traslado de la capital de Guatemala. Entonces prácticamente pues de esa manera es que nace este establecimiento. Si bien es cierto, habían otros espacios que ya estaban alojados en este valle, este llega en este momento de la historia. Definitivamente todas esas zonas prácticamente podemos hablar de un equivalente a 6 caballerías o 384 manzanas que le fueron asignadas a la comunidad de Ciudad Vieja. Vamos a detenernos en la historia. Estamos acá en otra parte de la 10ª calle o la 10 calle, zona 10, y tenemos ahí al fondo Gemini 10 y este edificio. El edificio Forum, zona viva, esos que están allí, que son unas torres gemelas interconectadas por un puente. Un edificio mixto de oficinas y comercio que ofrece las siguientes amenidades: 2 torres de oficinas de 12 niveles, 2 niveles de penthouse, 8 sótanos, y pues tiene algunas otras amenidades pues que son muy gustadas y que son muy utilizadas en estos desarrollos modernos de la arquitectura acá en Ciudad de Guatemala. Y este edificio que es una casa de corte art deco, muy bonita, en donde se ubica el Club Italiano, en donde funciona la asociación benéfica dedicada a ofrecer un servicio de excelencia tanto a la comunidad italiana en Guatemala como a los guatemaltecos que han optado por compartir la historia, costumbres, ideales y tradiciones italianas. La institución también es llamada Beneficencia Italiana. En la parte externa de esta residencia y justo en la esquina, intersección con la 10 calle, se encuentra una placa con el nombre de la Società Italiana di Mutuo Soccorso, que significa en español la Sociedad Italiana de Ayuda Mutua, una organización humanitaria que vela por los italianos en el extranjero, ofreciéndoles servicios ante cualquier eventualidad como aseguranzas, certificados, entre otros a sus miembros inscritos. Y en esta toma, así contrapicada, tenemos el edificio Fiamene, que es una combinación entre comercio y habitación. Es una torre bastante alta, tiene 23 niveles con 3 tipos de diseño de apartamentos, y en los primeros niveles, en esa zona que vemos que sobresale de la torre, pero que complementa a todo el complejo, está los espacios comerciales, en los primeros 2 niveles específicamente, ahí los podemos observar, y también pues la zona de acceso a la torre como tal. Esta es una obra de la firma Sur Desarrollos, que también tiene otros proyectos en diferentes partes de la ciudad y en diferentes zonas de la ciudad. Algunos de ellos pues que ya se han convertido en referentes en las zonas donde se han instalado a lo largo del tiempo. Y acá estamos llegando a la intersección con la 9ª calle, zona 10. Y vamos a retomar la historia de esta zona, de este núcleo urbano dentro de la ciudad. Estábamos mencionando que cuando se traslada la capital del reino al Valle de las Vacas o al Valle de la Ermita, pues se le asigna un espacio equivalente a 6 caballerías, una medida en antaño que corresponde a 384 manzanas, para que el pueblo de Ciudad Vieja se asentara en este valle. Prácticamente es un territorio muy cercano a las haciendas La Culebra y La Exacia, que se encontraban en esta zona, muy cerca del pueblo de Guadalupe. De esta manera, pues inicia el trazado
del poblado, siguiendo siempre el proceso de ley de Indias, en el cual pues se detalló o se diseñó el núcleo urbano en forma de damero, o sea, cuadras rectangulares o cuadradas, depende de las necesidades, diseñándose calles y avenidas. A diferencia del trazado de la Nueva Guatemala de la Asunción, en donde fue fundada, que es lo que actualmente conocemos como la Zona 1, que es como la zona fundacional del cuarto asentamiento de la capital, esta se diseñó de una manera en el cual las calles y las avenidas fueran angostas. ¿Por qué? A diferencia de la capital, o a diferencia de Nueva Guatemala de la Asunción, ahí la utilización de vehículos jalados por animales era bastante común y necesitaba de cierta manera una anchura bastante importante para que pudieran pasar en diferentes sentidos los animales de carga y también las carretas. En el caso de los poblados anexos o los poblados que vienen desde Santiago de los Caballeros, no necesitaban grandes extensiones de calles y por tal motivo fueron diseñadas más angostas. Bueno, vamos a detener nuevamente la historia porque allí estábamos viendo otro espacio importante, en este caso que tiene que ver con el rubro de las aseguranzas o los seguros, aquí en la intersección con la Tercera Avenida. Ahí al fondo teníamos la torre que corresponde a la sede de la Aseguradora General, o como se dice en italiano, Assicurazioni Generali, fundada en 1831 en Trieste, Italia, una de las compañías de seguros más antiguas y prestigiosas del mundo. Apenas un año después, en 1832, abrió una sucursal en Venecia y adoptó al león como su símbolo distintivo. Allí la tenemos nuevamente. En Guatemala la historia de esta aseguradora arranca en 1950, cuando don Alfredo Neutze Monteros obtuvo la representación de la Generali. Un año más tarde, en 1951, iniciaron operaciones bajo el nombre de Sociedad Aycinena y Neutze, SC. En 1965, la empresa cambió su razón social a Alfredo Neutze e Hijo, SC, incorporando a Enrique Neutze Aycinena, quien sería director por muchos años. Y pues ha tenido mucho que ver con el rubro de seguros. Actualmente pues la Aseguradora General ofrece una amplia gama de seguros de personas y patrimoniales y los distribuye por medio de sus agentes o corredores de seguros o de forma directa. En la toma tenemos el complejo médico Integra Medical Center. Está ubicado en la 9ª calle, zona 10 de la ciudad de Guatemala. Este proyecto, diseñado para uso de clínicas médicas y que es bastante moderno, fue construido por Sermasa y diseñado por el arquitecto Rolando Valleza. El área total de construcción abarca 15,000 metros cuadrados con unidades clínicas que varían en tamaño entre 45 metros cuadrados y 100 metros cuadrados. Es una obra que fue entregada a mediados de los 2010, exactamente en el año 2017, y que abona un poco a la oferta médica que ya se ubica en la zona de la Sexta Avenida, zona 10, que está bastante cerca de acá, de donde nos encontramos, y que ya la hemos recorrido, de hecho, en este canal, que tiene en su longitud, pues casi toda la zona del corredor hospitalario. Pero bueno, continuamos hablando sobre la historia.
De la extensión original de Ciudad Vieja, pues podemos decir que pues se encuentra una serie bastante interesante de edificaciones médicas o construcciones dedicadas a la salud. De hecho, ahí en ese recorrido en la Sexta Avenida, Sexta Calle Zona 10, pues nosotros pudimos observar todo el detalle de estas construcciones. Y retomando la historia de este espacio, definitivamente es una de las zonas que fue concebida de cierta manera para funcionar. Actualmente, este espacio ha quedado bastante reducido, pero en su momento, con toda esta área original, pues fue un espacio definitivamente en el cual el asentamiento de Ciudad Vieja empezó a florecer. Una serie de investigaciones históricas registran que para 1781 se nombró a Pascual Daniel como gobernador del pueblo de Ciudad Vieja, lo que indica que ya existía una estructura de poder local reconocida dentro de la administración colonial. De hecho, pues el diseño de los poblados, según las leyes de Indias, indicaban que aparte de ser diseñado en forma de damero o en cuadradas o rectangulares, depende de la necesidad o al gusto de quien le esté diseñando, en el centro o en la parte más central del poblado debe de existir una plaza central, y a partir de ahí empezarse a definir las dependencias. Para el caso del pueblo de Ciudad Vieja, la dependencia más importante y que todavía sobrevive es la parroquia de la Inmaculada Concepción, que más adelante la vamos a observar y que es un vestigio que ha sobrevivido toda la historia de los 250 años del traslado de la capital del Reino de Guatemala a este valle. Definitivamente es un espacio que es muy bonito recorrerlo en su interior. Pero durante buena parte de la historia de Ciudad Vieja, pues funcionó como una comunidad con categoría de municipio dentro del departamento de Guatemala. Tuvo autoridades propias, funciones administrativas que definitivamente atendían a toda la población nativa de este espacio y a todos sus descendientes y otras personas que buscaron a Ciudad Vieja como su hogar. Gran parte del siglo XVIII y XIX este espacio continuó creciendo de manera exponencial, siendo un poblado muy cerca de la Villa de Guadalupe y rodeado de zonas de explotación agraria. Gran parte del sur de lo que actualmente son zona 9 y zona 10 de Ciudad de Guatemala correspondían a tierras agrarias, a fincas, a potreros, en donde con el tiempo poco a poco fue avanzando la expansión de la capital de acuerdo a las necesidades de la misma. De hecho, pues bajo la figura de municipio, más adelante se buscó de cierta manera unificar una entidad un poco más importante, y de esa manera es que el municipio de Guadalupe empieza un proceso de expansión y adecuación administrativa, dando como resultado que ya para el siglo XX, en 1922, la vecina Villa de Guadalupe y Ciudad Vieja fueron integradas oficialmente como parte de la ciudad. Pero previo a la unificación de estos poblados, estas dos entidades administrativas formaron el municipio de Guadalupe para ser administradas como una sola entidad por estar demasiado cerca una de la otra. Y pues con el tiempo, depende a las expansiones de la capital, como hemos mencionado, la llegada de la actual Avenida Reforma,
pues la ciudad se vio la necesidad de seguir una expansión hasta el sur, hasta que en 1922 definitivamente estos poblados, el municipio de Guadalupe, en donde ya formaba parte Ciudad Vieja, se anexa a la capital y de esta manera se convierten en barrios de la capital. Y de esta manera, al unificarse, el municipio de Guadalupe pierde su estatus de municipio y empieza la entrega de los documentos oficiales de municipio a la capital para convertirse en barrio. Anteriormente Ciudad Vieja ya había hecho lo suyo cuando se unificó con la villa de Guadalupe y se crea el municipio de Guadalupe. Entonces, sufrió, podemos decir, Ciudad Vieja 2 veces esas unificaciones, en donde se unifica con Guadalupe y posteriormente forma parte de la capital, convirtiéndose en un barrio. Ciudad Vieja definitivamente mantuvo una fisionomía de barrio íntimo, con estos trazados, la plaza que todavía sobrevive, y las actividades sociales, festivas, religiosas y el mercadeo local, pues se mantuvo vivo, dándole al barrio una identidad propia dentro de esta ciudad. Este tipo de organización urbana y comunitaria, pues se vio reflejada también en otros poblados de indios que se trasladaron a esta parte junto con la capital. Así es que definitivamente, de cierta manera, Ciudad Vieja también se mantuvo el sentimiento de identificarse como parte de Ciudad Vieja y no ser una parte más de la capital, hasta que pues con la modernidad y el siglo XX definitivamente ya dejan de ser una entidad administrativa separada, ¿verdad? Ciudad Vieja, pues ya en el siglo XX, pues ve la llegada de la avenida La Reforma, otras grandes arterias urbanas, la Diagonal 6 que pasa muy cerca, la Sexta Avenida que también pasa muy cerca de acá, y otras grandes vías que conectan con la actual zona 1. Entonces definitivamente cambia bastante la identidad del barrio. Al unificarse a la capital, estas zonas, actualmente la zona 9 y la zona 10, se convierten en un foco de inversión y de desarrollo urbanístico. Y Ciudad Vieja deja de ser un barrio pequeñito a convertirse en una zona en donde las élites o las personas con alto poder adquisitivo veían en Ciudad Vieja un lugar en donde construir sus mansiones, sus villas y otras construcciones de viviendas bastante importantes con metros cuadrados, y empieza de cierta manera a perder ese encanto de pueblo pequeño. También muy cerca de Ciudad Vieja pues se encuentra la llamada Zona Viva, en donde pues el establecimiento ya entrado el siglo XX de hoteles, de restaurantes, de puntos turísticos, hacen que de cierta manera Ciudad Vieja empieza también a perder una identidad propia. Actualmente Ciudad Vieja continúa con un proceso bien extraño, en donde las villas, estas grandes que se asentaron en los alrededores del poblado, están dando paso al siguiente nivel, ¿verdad? Ya había sufrido, podemos decir, una gentrificación en la década de 1900 y en el siglo, ¿verdad? En el siglo XX, pero actualmente en siglo XXI viene otro proceso en el cual se construyen edificios de apartamentos. Estas casas dan paso a estructuras turísticas, a estructuras gastronómicas, y de cierta manera se va perdiendo también la identidad de barrio que poco a poco fue reconstruida nuevamente. Y pues es algo que Ciudad Vieja, si bien es cierto, trata de mantenerla, pues es muy difícil con todas estas construcciones inmobiliarias que se están llevando a cabo acá. Sí, definitivamente es
crecimiento que va avanzando. Estamos llegando acá a esta zona en donde tenemos dos establecimientos de rubros diferentes. Por ejemplo, en la toma tenemos el salón masónico Max Whitmer, y a la izquierda allí vemos ese letrero que dice Siete Caldos, que es un restaurante fundado por Demetrio Moliviatis en 1994, quien buscaba honrar la gastronomía guatemalteca. Desde su fundación se han abierto 10 restaurantes en varias ciudades de Guatemala y tiene un extenso menú que se centra en caldos, carnes y mariscos, respetando las recetas tradicionales transmitidas de generación en generación. Y hablando del salón masónico Max Whitmer, la masonería simbólica se estableció en Guatemala el 17 de junio de 1873, 3 años después de la Reforma Liberal, con la fundación de la primera logia, la respetable Logia Hiram número 10. Esta operó bajo el Gran Oriente y Supremo Consejo Centroamericano con el apoyo del presidente Justo Rufino Barrios. Inicialmente sus fundadores fueron extranjeros, pero luego ingresaron guatemaltecos. El proceso fue gestionado por el hermano José Quirós Figuera. Este inicio fue visto como un logro en el contexto de las libertades cívicas. Varias logias surgieron después y 6 de las fundadas en ese periodo aún existen. La Gran Logia de Guatemala fue una iniciativa de la respetable Logia Firmeza número 8, que gestionó la solicitud ante el Supremo Consejo Centroamericano desde 1900. La autorización llegó el 21 de diciembre de 1902 y tras la reunión de las logias y la aprobación de documentos rectores, la Gran Logia se instaló el 2 de septiembre de 1903 como órgano soberano y autónomo. Fundada por 10 logias, su primer gran maestro fue Francisco Castañeda. Hoy, la Gran Logia de Guatemala tiene 31 logias adscritas y es reconocida por la Gran Logia Unida de Inglaterra, formando parte de las confederaciones masónicas centroamericana e interamericana, además de contar con un reconocimiento legal del Ministerio de Gobernación. Bastante interesante, la verdad. Estábamos viendo también el edificio Brunel, un edificio de apartamentos que se encuentra acá y que ya fue finalizado recientemente. Y estas construcciones que de hecho resaltan o destacan en el skyline, podemos decirlo, en la línea de edificios de Ciudad Vieja, es bastante común. De hecho, lo acabamos de hablar, que ha proliferado un proceso de construcción vertical en los solares en donde se encontraban estas grandes residencias que fueron llegadas o que fueron construidas en el siglo XX. De hecho, ha cambiado el tipo de suelo según investigaciones de periódicos o de medios noticiosos, y en el interior de Ciudad Vieja pues los modelos de licencia o los usos de suelo pues permiten las altas construcciones. Si bien es cierto, todavía hay un límite máximo debido a la cercanía del Aeropuerto Internacional La Aurora. Eso no deja de construirse más allá de cierta altura en esta zona, pero el uso de suelo sí permite la construcción de apartamentos. De hecho, estas investigaciones recientes también de periódicos alternativos indican que preocupa esa gran cantidad de autorizaciones de construcciones en altura a residentes y conservacionistas que están cambiando de cierta manera la fisonomía de este barrio, y se están yendo, se están vendiendo construcciones de un nivel o de 2 niveles, viviendas unifamiliares, y se están convirtiendo en estos espacios en altura. De hecho, una de las pocas casas que podemos visualizar en este ya casco central de Ciudad Vieja es esta, donde se encuentra Hábitat para la Humanidad. Es una organización sin fines de lucro establecida en 1979, dedicada a mejorar la calidad de vida de las familias guatemaltecas a través de soluciones de vivienda digna.
abordando el déficit habitacional construyendo viviendas nuevas y mejorando las existentes, además de brindar apoyo a la extrema pobreza y asistencia técnica. Con 42 años de experiencia en vivienda social, Habitat ha ayudado a más de 122,000 familias a mejorar sus condiciones, contribuyendo a reducir el déficit habitacional en un 6.64%. Poseen cobertura nacional con 25 oficinas en cabeceras departamentales y oficinas nacionales en Quetzaltenango y Ciudad de Guatemala, que también gestionan voluntarios y donantes. Como parte del apoyo, se ha ayudado a familias con financiamiento social para vivienda, rehabilitación o mejoras, proporcionando materiales y mano de obra calificada, nunca efectivo, para garantizar la transparencia. Los programas incluyen capacitaciones integrales que comprenden educación financiera, gestión de riesgo, construcción, higiene, etc. Y además se construyen viviendas sismorresistentes de alta calidad en sitios seguros, supervisadas por expertos. Hasta la fecha, Hábitat para la Humanidad en Guatemala ha ayudado a 878,900 personas en todas sus ramas de apoyo. Y en pantalla tenemos ahí el condominio Ciudad Vieja, un edificio de apartamentos de 15 niveles que también forma parte de la línea de edificios de este barrio. Y en pantalla tenemos, prácticamente estamos en la zona fundacional de Ciudad Vieja. Y acá, contiguo a el parque del barrio y la parroquia de la Inmaculada Concepción, se tienen dos estructuras. Una que es esta que tenemos aquí en pantalla, la Embajada de México en Guatemala, que es la sede diplomática de los Estados Unidos mexicanos en el país, y también se encuentra dentro del edificio el Centro Cultural Mexicano y el Auditorio Luis Cardosa y Aragón. Este edificio es obra de los arquitectos mexicanos Teodoro González de León y Francisco Serrano, y dentro del complejo se encuentran las siguientes dependencias: el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación de México, la Secretaría de Defensa Nacional, SEDENA, la Secretaría de Marina, el CEMAR, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Seguridad Pública y la Oficina de ProMéxico de la Secretaría de Economía. Y en el apartado cultural, pues en el Centro Cultural Luis Cardosa y Aragón, es posible la celebración de conciertos, exposiciones, conferencias y todo tipo de representaciones culturales y artísticas en estas instalaciones. Y este conjunto arquitectónico, que es bastante interesante y domina toda la visualidad o la parte visual que tiene este centro, se encuentra enfrente una réplica de una cabeza colosal olmeca, que es una réplica de las que han sido encontradas en el poblado de Las Ventas, en Tabasco, que representa a los antiguos gobernantes de la cultura olmeca en México, y que posiblemente fue colocada acá esta réplica porque la cultura olmeca tuvo un proceso de comercio entre los olmecas y la cultura maya que se asentó acá en Guatemala. Entonces, tal vez por ese intercambio cultural y económico que se realizaron en la época prehispánica, estas dos culturas importantes, se ha colocado pues esa réplica de esta cabeza colosal olmeca. Y frente al frente al parque de Ciudad Vieja se encuentra también la Escuela República de Francia, que combina el conjunto completo. Así es que bastante interesante esta zona fundacional de Ciudad Vieja, y que todo corona pues el parque y la parroquia. Que estamos bastante cerca de ellos. De hecho, está a nuestras espaldas en este momento. Estamos viendo las instalaciones de la Escuela República de Francia, que se encuentra justamente en este casco central, y que pues
es parte de las instituciones que conforman este barrio, digamos, junto con la Embajada de México y junto con el Parque y la Parroquia de la Inmaculada Concepción, que es la corona, el centro de este barrio Ciudad Vieja, que ya vamos a ir observando por allí, pero que vamos a hablar un poquito sobre él. El diseño de la parroquia original fue una obra de Bernardo Ramírez en el año 1787, y unos 30 años o 20 años después, en 1807, el Cabildo Eclesiástico donó a la iglesia un retablo de la catedral abandonada en Panchoy, teniendo presente el oficio del ilustrísimo señor arzobispo doctor don Luis de Peñalver, en que encargó a este cabildo asigne a las iglesias de las parroquias pobres los fragmentos que habían quedado en la antigua Guatemala, pertenecientes a la iglesia catedral, por no servir al nuevo edificio y no se pierdan. Es parte de la solicitud que había hecho el marqués Juan Fermín de Aycinena. En 1807 se realizó el traslado de las imágenes de la Virgen de Concepción desde Almolonga y el Nazareno. El templo quedó destruido por los terremotos de Navidad de 1917 y 1918. Para el siglo XX, en 1927, se iniciaron los trabajos de reconstrucción, donde el artista Julio Urruela diseñó la fachada y modeló las esculturas a base de arcilla de la Virgen, San Juan, San Pedro y Santiago. En 1955 se reinstaló como parroquia y poco después se adquirió un retablo en Villanueva para la iglesia. El terremoto de 1976 dañó la estructura, que tuvo que ser reconstruida a cargo del ingeniero Edwin Góngora y el maestro Alejandro Contreras. Para 1990 se añadió el salón parroquial, una obra del ingeniero Jorge Hernández. Y ya en el siglo XXI, en 2006, se inauguró la capilla del Santísimo. Además, como un dato curioso, en 1985 el Ayuntamiento de Barcelona donó una copia de la fuente de Canaletas, que se conserva en la plaza y que estamos observando a continuación, que de hecho pareciera que le falta una pieza en la toma que estábamos observando. Y pues esa es esta reseña de toda la zona que comprende a este barrio, que, como ya mencionaba Omar, es uno de varios que fueron reubicados cuando se decide trasladar la capital del Reino de Guatemala a esta zona del Valle de la Ermita, el Valle de las Vacas, y que pues sus habitantes tuvieron que trasladarse junto con la ciudad. Sí, la verdad es que es un espacio, un núcleo urbano dentro de la capital de Guatemala que sí merece ser conservado, no solamente este parque y su parroquia, sino que también la identidad que va sobreviviendo poco a poco, a pesar del avance y el desarrollo de la ciudad, pues también es bastante importante que estos espacios se conserven. Actualmente en este canal hemos documentado 3 poblados que fueron parte o fueron dos del traslado de la capital del reino a este espacio. En 2026 prácticamente son 250 años, y uno que ya se encontraba, que era la Villa de Guadalupe, que también la hemos conocido, ¿verdad? Prácticamente hemos conocido 3 de estos poblados históricos: el barrio Jocotenango, el barrio Ciudad Vieja y la Villa de Guadalupe, que nos han sorprendido bastante en los espacios que todavía sobreviven de estos. Muchos, pues, la modernidad, los desastres naturales han dado paso a que la identidad arquitectónica desaparezca. Otros, ampliaciones de vías, deseos de gobernantes han dado paso a otras construcciones o han desaparecido construcciones históricas. La verdad es que Ciudad Vieja es un espacio muy bonito.
Lastimosamente para este recorrido que realizamos, la parroquia de la Inmaculada Concepción se encontraba cerrada y solo hemos podido conocer el interior de esta en fotografías, que pues es prácticamente una construcción no muy grande, es de una nave, y en la parte superior a ambos lados se encuentran unos vitrales muy bonitos, y que el retablo que se encuentra instalado ahí pues está muy bien mantenido gracias a todos estos procesos de remozamiento y de mejora que han sucedido después del terremoto de 1975, que prácticamente, perdón, el terremoto de 1976, que prácticamente asoló la capital guatemalteca. Así es que el resultado de esta conservación es muy bonita. En 2026 posee este color la fachada, y hemos visto en imágenes en internet que ha tenido variaciones de colores, otras todas completamente blanca, pero este tono como en beige, en peach, que se denomina en inglés, está bastante bonito, y resalta los detalles coloniales de esta iglesia. Prácticamente es una iglesia que tiene detalles arquitectónicos eclécticos, mezclas de arquitecturas. Así es, y que bueno, es parte de esta combinación entre conservación y modernidad que tiene toda la ciudad de Guatemala, las diferentes zonas que conforman la ciudad de Guatemala actualmente. Tienen estos contrastes en donde hay espacios que se tratan de conservar originales y otros que pues tienen mucha modernidad, muchas cosas que ya datan de este siglo XXI en el que nos encontramos. Bueno, esto indica ya que ya nos vamos también, ya llegamos al final de nuestro recorrido. Gracias a usted que nos acompañó en esta caminata conociendo el barrio Ciudad Vieja, acá en Zona 10, en la ciudad de Guatemala. Si usted es nuevo en el canal, lo invitamos a que se suscriba y que le dé al botón de la campanita de notificaciones para que esté siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en el canal, donde hablamos de historia, cultura, costumbres, tradiciones y arquitectura de las ciudades que visitamos en Centroamérica. Si a usted le gustó mucho el recorrido, la información y nos quiere apoyar, en la cajita de descripción, en el comentario fijado y en el código QR que aparece por allí en el recorrido, pues son las formas que tenemos para que usted nos pueda apoyar a través de una donación, y pues de esa manera continuar documentando la región centroamericana y hablando de sus ciudades y de sus historias. Así que acá desde la plaza de Ciudad Vieja, el barrio Ciudad Vieja, en Zona 10 de la ciudad de Guatemala, en la República de Guatemala, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima conociendo algún otro espacio en Centroamérica.